Voy a hablar de definición de conceptos junto con la etimología y de intelectuales, uno en Gran Bretaña y tres en Rusia. El formalismo es la tendencia a seguir rigurosamente las normas, las reglas o las formas establecidas tanto en el arte, la literatura, la filosofía, la administración, que es la burocracia. La etimología deriva del latín de forma, modelo, figura, contorno, estructura, y el sufijo ismo, griego, que es doctrina, tendencia, teoría, sistema. Al final, el formalismo es un término híbrido, como la gran mayoría de las letras. Algunas son griegas, otras son latinas, y el significado etimológico literal es sistema o tendencia a priorizar la forma. Es decir, seguir casi la regla que se habla o se explica. La neuropsicología es una disciplina científica que estudia la relación entre las estructuras cerebrales, el sistema nervioso y las funciones cognitivas superiores, ya sea la memoria, la atención, el lenguaje o las alteraciones funcionales. La etimología es una palabra compuesta de raíces griegas, porque está formada por neuro, que del griego viene, es neuron, neuro es nervio, psico es del griego psique, que es alma o actividad, y logía, que viene del griego logos, que es estudio, tratado o ciencia. Y el significado literal de su etimología es el estudio o ciencia de la relación entre los nervios, que sería el cerebro, la mente y el comportamiento. ¿Cómo nos comportamos nosotros? La neuropsicología clínica se enfoca en el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de personas con daños cerebrales o alteraciones funcionales. Por ejemplo, cuando alguien tiene un daño cerebral, se lleva a cabo un estudio clínico dentro de la neuropsicología con el objetivo de que el paciente o los pacientes se vayan recuperando poco a poco. El formalismo en arte o literatura se centra en la forma, la estructura y la técnica de la obra, más que en su contenido, significado emocional o el contexto histórico. Claro, porque el formalismo en arte o en literatura es la forma, la estructura, la técnica, más que en su contenido que se identifica más en lo emocional, en el contexto histórico. Y el formalismo en filosofía o ética se refiere al sistema que prioriza las reglas procedimentales, que serían la forma, sobre los fines o consecuencias, como habla Kant. Quería hablar además del formalismo kantiano ahora mismo, voy a definirlo que no es que en realidad, si el formalismo material son la felicidad, el placer, el formalismo kantiano es tu deber como deber de actuar. Además, lo voy a explicar ahora mismo la propia definición que habló el filósofo alemán. El panfletista es la persona que escribe, edita o distribuye panfletos. Un panfleto es un impreso breve, generalmente de carácter político, que ataca con violencia a alguien o a algo o expone una idea de forma polémica. También se le conoce como panfletario. Su etimología deriva de panfleto y el sufijo ista, que denota profesión u oficio. El panfleto proviene del inglés de pamphlet, que es un folleto o un cuaderno, un cuadernillo sin encuadernar, sería así traducido, y la palabra inglesa se originó de Pamphilus Pseudo-Amore, que es Pamphilus sobre el amor, una comedia latina muy popular en el siglo XII, que solía circular en cuadernillos pequeños. Con el tiempo el término pasó de significar simplemente folleto a adquirir una connotación política de denuncia o sátira, consolidándose así en el francés como en el inglés. Porque el panfletista al principio era un cuadernillo, era algo pequeño, era un sobrevino de la obra del siglo XII, que era Pamphilus sobre el amor, que era una comedia latina, y que circulaba pues, a través de cuadernillos pequeños. Lo que pasa es que esto cambió de folleto y ya se convirtió en una denuncia política, una crítica, por ejemplo, hacia alguien, como hacían los escritores españoles, europeos entre ellos. Se llevaban bien o mal y se reían entre ellos, o se reían del otro del contrario. Y o contra las instituciones, como hizo Voltaire, que hizo una especie de crítica de forma que no se enterasen las instituciones monárquicas y bueno, las monarquías absolutistas y la Iglesia con el objetivo de criticar las instituciones europeas y sobre todo la francesa. El folclorista con C o con K es la persona versada en el folclore o especialista en las tradiciones o costumbres, canciones, bailes y creencias de un pueblo. La etimología se compone de folclore, que se adapta del inglés, de folclore, luego con K al final, en castellano también se dice, y el sufijo ista, que es la profesión u oficio. El término lo acuñó el arqueólogo británico William John Thoms el 22 de agosto de 1846, en pleno verano. El catolicismo fue un movimiento religioso de carácter cristiano herético. Herético es relativo a la herejía, desarrollado en Europa occidental, principalmente en el sur de Francia, en Occitania, entre los siglos X y XII. Los cátaros, también conocidos como albigenses, creían en un dualismo radical. Un dios del bien, que es espiritual, y un dios del mal, que es el creador del mundo material.
practicaban una forma extrema de vida austera y se negaban a comer carne y criticaban la riqueza y la ostentación de la Iglesia Católica. La etimología deriva probablemente del griego de cataros, que es puro o los puros. Eran conocidos como hombres buenos. Pero vamos, que el catarismo en sí surgió como una herejía en Europa occidental, la parte sobre todo del sur de Francia, en Occitania, y el objetivo de que hablaba el catarismo es que había un dios bueno, que era el espiritual, y el dios malo era el que había creado el mundo material, y a partir de ahí llevaban una vida, pues como se lleva en el ámbito de radical en las estructuras eclesiásticas. Criticaban la riqueza, la ostentación de la Iglesia Católica, e incluso no comían, o si no comían nada. El catarismo fue una corriente religiosa que surgió en el sur de Francia, en la Occitania, y que hablaba de que había un dios bueno, que era el espiritual, y el dios malo, que era el que había creado el mundo. Pues el ascetismo también es una doctrina o práctica religiosa y filosófica que busca la perfección espiritual mediante la renuncia a los placeres materiales, la autonegación, el ayuno y la austeridad severa. Considera que el cuerpo y sus pasiones perturban el alma, por lo que busca purificarla a través de una vida rigurosa y disciplinada. Fue una parte fundamental de la vida de los perfectos cátaros, del catarismo. La etimología proviene del griego askesis, que es ejercicio, entrenamiento o práctica. Originalmente el término venía de asquetes, que se refiere a los atletas que entrenaban duramente, pasando luego al ámbito espiritual para definir el entrenamiento del alma. Porque el catarismo y el ascetismo al final tienen la misma estructura, en la cual se llevan a cabo regimientos muy duros relacionados con la religión, como sucede a lo largo de la historia. La teocracia es un sistema de gobierno en el que el poder político es ejercido por líderes religiosos o en el que la autoridad civil emana de Dios o de la divinidad. En el contexto de la Baja Edad Media se hablaba de la teocracia pontifical, donde el Papa se consideraba el representante supremo de Dios en la tierra con poder sobre los monarcas. La etimología es una palabra compuesta por raíces griegas, que está formado por teos, que es Dios, kratos es poder o gobierno, y el sufijo i es cualidad. Entonces, el significado literal es el gobierno de Dios o el poder de Dios. La teocracia es que hay un papa que está por encima de todo, incluso por encima de los monarcas, y que ese don se lo da la divinidad o el ser superior, Dios o la deidad, como se quiera nombrar, o como se nombra en el ámbito religioso. La demografía es la ciencia social que estudia estadísticamente la estructura, la evolución, el tamaño y las características generales de las poblaciones humanas. Su etimología proviene del griego, de demos, que significa pueblo o gente, y grafie o grafos, que es descripción, estudio, trazado. Y el significado etimológico es la descripción o estudio de los pueblos. La demografía se encarga de estudiar la evolución de los pueblos. Por ejemplo, si se habla de la Comunidad de Madrid como una región, cómo ha ido evolucionando, con sus estructuras, su evolución, el tamaño, las características, pues desde el siglo XX hasta la actualidad y sobre todo su crecimiento ha ido aumentando a partir de la transición democrática y sobre todo en el periodo democrático, por las infraestructuras y las nuevas tecnologías que aparecieron en nuestro país. William John Thoms fue escritor británico a quien se le dio el crédito por haber acuñado el término folclore, que lo he explicado en su diapositiva anteriormente, en 1846, fue en verano, el día 22. Sus investigaciones sobre folclore y mito lo ayudaron a mantener una carrera por muchos donde echaba por tierra mitos de longevidad. También se le consideró el pionero en el término de la demografía, que lo acabo de definir junto con o dentro de su diapositiva. Algunos intelectuales en Rusia. Víctor Solovsky fue crítico, escritor y pamfletista ruso y soviético. Presentó algunos conceptos básicos de la teoría del formalismo, obras de arte de carácter tradicional y un conjunto de técnicas utilizadas sobre el mismo autor. Una de sus obras es Theory of Prose, que sería la teoría de la prosa de 1925. Boris Eugenbaum fue historiador y teórico de la literatura rusa, crítico literario y escritor ruso. Yuri Tinanov fue escritor, historiador ruso, fue escritor e historiador ruso, uno de los principales integrantes del formalismo ruso. Destacó como profesor de historia de la literatura rusa en el Instituto de Arte de Leningrado durante 11 años, entre 1920 y 1931, y una de sus obras es Kuikulia de 1929. Ambos dejaron huella en el ámbito de la historia y de la literatura, y dentro del formalismo, que fue la corriente que surgió en Rusia aproximadamente durante 15 años, que además la voy a definir. El formalismo ruso fue un movimiento influyente de teoría y crítica literaria surgido en Rusia, aproximadamente entre
bueno, durante 15 años, entre 1915 y 1930, que busca establecer la literatura como una disciplina científica autónoma, enfocado en la literariedad, que es Literaturnots, y bueno, la literatura defendía que el estudio literario debe centrarse en los recursos formales y técnicas del texto, la forma y no en su contexto histórico, psicológico e ideológico. Claro, porque el formalismo al final, en el ámbito de la literatura, lo que se centra es más en cómo se debe hacer la estructura y no centrarse más en, sobre todo en el arte y en la literatura. No hay que hacerlo bonito todo, no. Hay que, ¿verdad? Y ni en centrarse en la historia, ni en lo psicológico e ideológico de cada persona, sino en hacerlo, pues eso, en lo sentimental, en lo emocional, en cómo podemos, por ejemplo, explicarlo. Y algunos de ellos destacaron que están en la diapositiva, pues por ejemplo Roman Hutchinson también, o Vladimir Prop, que no está, pero bueno, Víctor Solovsky, que habla de él, o de ellos, por ejemplo también de Boris Echebaumin y Yuri Tinianov, que los he descrito en Rusia. El formalismo kantiano es una teoría ética y deontológica propuesta por Immanuel Kant que sostiene que la moralidad de una acción no depende de sus consecuencias, que es la materia, es decir, no depende de los términos, sino de la forma de la ley y la intención, que es normalmente buena voluntad por parte de las instituciones, basada en el deber universal, normalmente. Se centra en el imperativo categórico, exigiendo que las normas sean aplicables universalmente y autónomas. La ética, en cambio, material busca fines como la felicidad o el placer, porque el formalismo kantiano es lo que tú quieres, no es lo que tú debes de hacer, aunque es verdad que las leyes estén estipuladas así, que hay algunas que se pueden cumplir y otras que no, eso está claro, pero normalmente eso que venga por ley y tú tienes que cumplirla. En cambio, todo el mundo queremos ser felices y tener placeres, tanto en comida, en pareja y en otras cosas, pero eso es diferente. El otro es el formalismo kantiano, es tu deber y tu forma de cómo debes de actuar. El imperativo categórico es el principio supremo de la moralidad, formulado como obras solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Actúa tú como quieras que se convierta ese tipo de ley universal, si no va a ser muy complicado que se pueda modificar. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador, si os ha gustado este vídeo con definiciones, conceptos, junto con la definición y su etimología, más cuatro intelectuales en Occidente y en Rusia, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.